Pero sí quisiera empezar con esta palabra de bienvenida al curso y compartiendo con ustedes lo que va a ser lo que es el contenido del curso y los requerimientos. El título es Fundamentos de la Pastoral Hispana Latina y va a tener 5 sesiones. Y lo que se va a cubrir, si ustedes se van ahí a los objetivos que tienen en su pantalla, que lo ven, los estudiantes, ustedes, ¿verdad?, podrán articular mejor la realidad, la visión, la misión de la pastoral hispana, sus principios, sus metodologías, en el contexto de una iglesia culturalmente diversa. Eso es lo que se espera que al final de este curso ustedes puedan hacer. Un segundo objetivo sería incorporar y aplicar esos componentes fundamentales en sus propias vidas y en los ministerios de su parroquia. Es decir, este curso de 5 sesiones tiene elementos de análisis, de reflexión y de práctica. Y vamos a seguir una metodología que se conoce como el ver, juzgar y actuar. Otra manera de denominarles ver, discernir y actuar. Eso es lo que vamos a manejar dentro de cada una de las sesiones y a lo largo del curso. Los textos que vamos a revisar, uno de ellos es la Sagrada Escrituras, luego un documento que se llama Best Practices in Shared Parishes, mejores prácticas en parroquias compartidas, que ustedes creo ya tienen electrónicamente el acceso. Y el otro va a ser Memorias y Conclusiones del Quinto Encuentro Nacional de Pastoral Hispana, que tengo entendido que ustedes tienen una copia de ese documento. Y también el Plan Pastoral Nacional del Ministerio Hispano, que tú lo tienes, ¿verdad, Oscar? Que es un documento nuevecito, es más, todavía no se publica. Sí, Ese lo vamos a conocer bastante bien, ¿verdad? Entonces, en términos de los requerimientos, y aquí vamos a ver, vemos la primera sesión, ahí están los temas y obviamente pues la participación en la clase es algo muy importante. Y después de cada una de nuestras sesiones de 3 horas, les voy a pedir que escriban una reflexión, nada más de 140 palabras. Por ejemplo, acá, si se van al siguiente sábado, ahí dice, escribe una reflexión, ahí debe decir más bien, entrega una reflexión. Entonces, en base a lo que vemos hoy, les voy a pedir que escriban cada uno de ustedes y entreguen una reflexión de 140 palabras sobre lo que pudieron ustedes aprender de cada una de las sesiones, ¿verdad? Entonces, es la dinámica. Hoy obviamente no entregan nada, porque es la primera, pero en las subsecuentes, en cada una de las otras 4 sesiones, sí les voy a pedir que entreguen una reflexión de 140 palabras, ¿verdad? De ahí en fuera, los distintos elementos de evaluación es obviamente tienen que leer el material que se les envió y también la participación activa en las conversaciones, pequeños grupos que tendremos. Obviamente, entre más lean, pues más pueden participar, ¿verdad? Dicen que la elocuencia es el dominio del tema y uno no puede ser elocuente hablando de algo que no conoce, ¿no? Entonces sí los motivo a que hagan su lectura porque es muy importante para que ustedes logren sacarle el mayor uh, provecho a este curso, ¿verdad? No sé si tú quieras agregar algún otro componente, Oscar. O ya. quizás solo clarificar, Alejandro, si tienes una preferencia de dónde lo envíen y cómo lo envíen para que sea Sí, mucho más ágil. claro, ahí tienen arriba aguileratitus@gmail.com y ese es mi correo, ¿verdad? Personal. Y pueden mandar su reflexión ahí con su nombre, ¿verdad? Y nada más son 140 palabras, no son muchas, ¿verdad? Pero sí es importante que haya eso es el hecho de escribir, es un ejercicio que nos ayuda a procesar la información y a expresarla de manera concreta. Por eso es tan importante ese elemento. Serían en total 4 reflexiones.
Y al final, ustedes, la última, les voy a pedir una, más bien me equivoqué, son tres de 140 palabras y la última va a ser de 250 palabras. No sé si hay alguna pregunta de parte de los participantes con respecto a lo que sería pues, tarea, ¿no? La lectura y los reportes escritos. Y si no hay preguntas, pues ya pudiéramos entrar de lleno en el tema. En la última reflexión, ¿haríamos un resumen de las 4 sesiones que vamos a tener o nada más va a ser de la última sesión, que serían 250 palabras? Va a ser nada más de la última sesión. Ok. Y la razón de que es más larga es porque es la más concreta, la más práctica, ¿verdad? Una pregunta rápidamente. Claro. ¿Me escucha? Sí, sí, muy bien. ¿La reflexión es como mínimo 140 o máximo o 140 debe de ser? Muchísimas gracias por tu pregunta. Yo diría que es el número, pues, que de alguna manera da la idea de que Más se acerca a más, ese número. más o menos 140. Ahora, Ok. yo estoy dando, por ejemplo, un curso aquí en la Universidad Católica, es un curso presencial, y tengo este mismo requerimiento, ¿verdad? Pero hay un estudiante que entrega 2 páginas o 3 de reflexión. Entonces, le gusta mucho escribir y pues tiene mucho que compartir y está perfectamente bien, ¿verdad? Entonces, el 140 es más bien un número que permite de manera concreta expresar pues suficiente las ideas. Pero si alguien quiere mandar 500, pues no hay problema. La pregunta es porque entre mi esposa y yo, a ella le gusta mucho escribir, en cambio a mí me hace falta pues escribir todavía, Claro, practicar en eso. Eso era la pregunta. claro, claro. Ahora, en términos de los reportes, ¿verdad? Pueden ser en español o en inglés y no voy a estar corrigiendo ortografía, ¿verdad? Realmente me voy a fijar en el contenido. Muy Muy bien, bien. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Pues entonces pasemos al tema de hoy, que tiene es precisamente lo que es la memoria, la memoria histórica de lo que es la pastoral hispana latina. Y antes de entrar en la cuestión de lo que es la pastoral misma, sí quisiera hacer un breve recuento de lo que es la presencia hispana en Estados Unidos, para que nos demos más o menos cuenta de, de dónde venimos, ¿verdad? Entonces, históricamente hablando, los primeros hispanos en este país no cruzaron la frontera los cruzó a ellos. Como resultado de la Guerra México-Americana en 1848. En esa guerra, México pierde más de la mitad de su territorio. Y de un día para el otro, quienes eran mexicanos, viviendo en los estados de Texas, de Arizona, de Nuevo México, de California, de Colorado, partes de Oregon, de Wyoming, pues resultaron ser, verdad, residentes en otro país. Entonces, esa realidad mexicoamericana tiene pues ya en 170 años de presencia. Y esa realidad desde el punto de vista eclesial fue muy dura porque no nada más vivían ya en otro país, sino que también la iglesia funcionaba de manera distinta y empezó a ser servida por sacerdotes, por obispos que realmente no conocían la cultura. Y había una actitud muy asimilacionista, por un lado, de parte de la iglesia, pero también una actitud muy racista y anticatólica de parte de la cultura del país. Entonces esos mexicoamericanos pues realmente pasaron más de un siglo y medio pues realmente con mucho sufrimiento, ¿verdad? En ese sentido. Y en la iglesia, desde las parroquias hasta escuelas y otras instituciones, pues no los entendían muy bien. Y lo que se cuenta a través de, pues, de lo que es la memoria histórica de la pastoral hispana
es que la transmisión de la fe durante esas décadas fue sobre todo mérito de las abuelitas, de las madres. O sea, la iglesia doméstica fue la que mantuvo la identidad católica y también la práctica de la religiosidad popular dentro del contexto de la iglesia doméstica. Claro que había participación de la Eucaristía a nivel de las parroquias y esa dimensión eucarística de nuestra fe también se mantuvo. Pero en términos de la transmisión de la fe, el cariño, la cercanía, el sentirse cerca de Dios, de nuestra Madre María de Guadalupe, fue algo que se logró en la iglesia doméstica, en la casa, en el hogar, en la familia, por medio sobre todo de las abuelitas. En esta presencia hispana empezó a diversificarse a través de, sobre todo después de la Revolución Mexicana, con pues un significativo número de mexicanos que cruzaron la frontera y que empezaron a incorporarse de alguna manera a la vida en Estados Unidos. Y esto pues fue algo que se dio a través de las décadas, ¿verdad? O sea, era la presencia mexicoamericana y también una presencia mexicana constante que inmigraba a Estados Unidos. Algo interesante es que hasta 1924 la frontera entre México y Estados Unidos es una frontera abierta. No hay patrulla fronteriza. Esta se crea en el 1924 y ahí es donde surge el fenómeno del indocumentado. Y no podemos ahondar más ahí porque no tenemos tiempo para esas cosas, pero más o menos para que se den cuenta del constante flujo mexicano. Y es por eso que incluso hoy en día, de los 60 millones de hispanos latinos que vivimos en este país, el 65% es de ascendencia mexicana o mexicoamericana. Esta presencia hispana se diversifica o se intensifica más bien en los años 40, 1940, 50, 60, porque el gobierno de México y de Estados Unidos establecen un programa mutuo que se llamó Braceros, para atraer trabajadores mexicanos a trabajar en industrias, sobre todo la agrícola, porque se necesitaba ese tipo de ayuda por motivo de la Segunda Guerra Mundial. Y ese programa de Braceros, que duró más o menos 25 años, y trajo muchísima presencia mexicana, nueva. También durante esos años llegaron muchos puertorriqueños por la misma razón, una gran demanda de mano de obra, y ellos obviamente son ciudadanos norteamericanos, ¿verdad? Y ellos llegaron sobre todo a lugares como Nueva York, Chicago, Atlanta, o sea, el este del país. Los mexicanos más bien llegaron al oeste y al southwest, ¿verdad? Al oeste y al suroeste. Pero pues realmente también llegaron otros, en cualquier lugar donde habría agricultura. Entonces aquí ya tenemos a los mexicanos y a los puertorriqueños. Y después de ellos vienen los cubanos, como resultado de la Revolución Cubana de 1959. Van a distintas partes del país, pero sobre todo se concentran en Miami. Y se puede decir que pues, realmente la iglesia en la diócesis, en la arquidiócesis de Miami, pues, es una iglesia pues, de los cubanos, prácticamente, ¿verdad? Algo muy distinto con la inmigración cubana, a diferencia de la inmigración mexicana y puertorriqueña, es que muchos de ellos eran gente de dinero, gente acomodada, gente de influencia, y que realmente salió exilada. Entonces, el cubano, la inmigración cubana es una inmigración que trae muchos recursos y también trae sacerdotes con ellos, que fueron expulsados por la Revolución Cubana. Es el único pueblo hispano-latino que trajo sus sacerdotes, ¿verdad? No fueron los mexicanos, ni los puertorriqueños, ni otro grupo, ¿verdad? Históricamente hablando. Después de los cubanos, en los 60, 70, 80, llegan muchos centroamericanos. Y esto se debe a guerras civiles en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, en las pobrezas de Honduras. Entonces, realmente esas décadas son muy de migración
salvadoreña, y los salvadoreños llegan mucho también a ciudades. Yo vivo en el área de Washington, D.C., aquí en la capital, y el grupo hispano más numeroso es el salvadoreño. También hay mucho guatemalteco y hay una variedad, pero el que domina es el salvadoreño. También hay muchos salvadoreños en Houston, en Los Ángeles, no sé, en sus parroquias, ¿verdad? Cómo está la cosa. Y luego, en los 90s y a principios de ese siglo XXI, empezaron a llegar también sudamericanos, colombianos, ecuatorianos, brasileños, etc. Entonces, como vemos, en la composición de este pueblo hispano latino tiene origen en 23 naciones latinoamericanas y también los españoles pues quedan también dentro de esa definición. Los brasileños, a pesar de que no hablan español, son latinoamericanos, así es que pues, de alguna manera los contamos ahí, ¿verdad? Eso más o menos para saber de dónde venimos y quiénes somos. Ahorita el grupo más, como les decía, por mucho el mayor es de ascendencia mexicoamericana, luego le seguirían los puertorriqueños, luego ahorita los centroamericanos, sobre todo los salvadoreños, ya pasaron a los cubanos, yo creo, y luego pues ya pues representaciones más pequeñas, ¿no? Ahora, otra cosa importante es que el pueblo hispano, este pueblo numeroso, el censo de Estados Unidos no lo contó hasta el censo de 1970. Es decir, antes de 1970, el gobierno de Estados Unidos no nos contaba como un pueblo distinto. Nos contaba como si fuéramos blancos. Y eso pues tenía sus razones y motivaciones políticas, ¿verdad? Pero esta inmigración tan significativa que se inicia después de la Segunda Guerra Mundial y sigue a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX, hace crear en el gobierno de Estados Unidos la necesidad de contar a este pueblo creciente. Y empiezan a tratar de definirnos y se dan cuenta de que somos de 23 países, que somos blancos, que somos morenos, que somos indígenas, que somos mestizos, que somos mulatos. No somos una nación ni somos una raza. Más bien venimos de muchas naciones y de muchas razas. Somos un pueblo muy mestizo, muy mulato y un pueblo muy joven además, que surge con el encuentro de los españoles con los indígenas, pues hace más o menos 500 años, ¿verdad? Entonces, en tratar de identificar a este pueblo, el gobierno de Estados Unidos decide utilizar la palabra hispano, porque identifica que en este pueblo tan diverso hay cierta historia común, una lengua común, una identidad cultural común. Y no lo dice, pero también lo sabemos, una fe común. Porque el pueblo hispano, la cultura hispana, en cualquier país del que vengamos, nace católico. Si el pueblo hispano latino nace católico, porque España obviamente trae la fe a este continente, y así lo que se conoce como la gente latinoamericana, que nada más tenemos 500 años de existencia, nace de una cultura de encuentro, de mezcla, y que tiene una identidad católica. Por eso se dice que tenemos una cultura católica, ¿verdad? La fe está inculturada, entretejida en nuestra cultura, en nuestra lengua, en nuestras tradiciones, etc. Entonces, más o menos eso para saber de dónde venimos. Ahora, en términos de la memoria histórica, aquí que vamos a entrar ya un poquito a ver de la pastoral hispana, pero es importante conocer este tema, porque es un término teológico casi, ¿verdad? La memoria histórica, como ven en la pantalla, es más que recordar una secuencia de eventos del pasado. Es sobre todo una comprensión de quiénes somos como pueblo y de nuestra misión evangelizadora como seguidores de Cristo en la Iglesia Católica y en la sociedad. Tiene que ver con nuestra identidad. Muchos decimos, ¿no? Uno no sabe dónde va si no sabe de dónde viene. Y eso es muy cierto. Y en términos de nosotros, como un pueblo hispano, latino, católico, el reconocer nuestro pasado y el reconocer la presencia de Dios en ese pasado es lo que nos proyecta al futuro, ¿verdad? Y en términos de la pastoral hispana, la memoria histórica de esta pastoral se ha articulado
desde 1970 a través de lo que es el proceso de encuentro. Y aquí vemos que 1970 es un año muy clave porque no nada más nuestra población hispana es reconocida por este país y salimos del anonimato social, sino que también a nivel eclesial, ese pueblo hispano, pues abandonado, migrante, que está como oveja sin pastor, es también reconocido, empieza a ser reconocido por la iglesia a través del proceso de los encuentros de pastoral hispana. Y estos procesos, este proceso de encuentro, que es muy importante que lo tengamos aquí presente, es un proceso que tiene su énfasis en la escucha, en el diálogo, en el discernimiento, en el acompañar y en la praxis, que de alguna manera es un término que describe una práctica pastoral basada en ciertos principios, ¿verdad? Y en la historia de la pastoral hispana, en el periodo histórico de la pastoral hispana que inicia con 1970, nosotros vemos que a través de esos años ha sido el proceso de encuentro el que ha logrado articular la visión de la pastoral hispana. Este proceso de encuentro también nos ha formado y nos muestra cómo hemos madurado en nuestra propia identidad, en las respuestas pastorales durante los últimos 50 años. Ya empiezan así, llevamos para camino ya a los 60 años de pastoral hispana desde este comienzo, ¿verdad? ¿Estamos listos para ver cuáles son los encuentros? Muy bien. Entonces aquí vemos que en el año 1972, sí se puede ver bien la pantalla, ¿verdad? Bien. Sí, se puede ver bien. En el año 1900, ¿puedes apagar tu micrófono? Gracias. En 1972, los obispos de Estados Unidos convocan a las personas que están haciendo pastoral hispana en ese momento. Y esas personas, por su mismo celo pastoral, ven ovejas sin pastor y empiezan a acompañar a nuestro pueblo, sobre todo sacerdotes, religiosos, religiosas, y que empiezan no nada más a reconocer esta presencia, sino a responder, y también se dan cuenta del gran número de personas que está como oveja sin pastor en este país, sobre todo inmigrantes. Y en este encuentro, estos sacerdotes, más o menos que son como 200 y religiosas, les dicen a los obispos, por favor, invítenos a reunirnos para nosotros compartir con ustedes la novedad de este pueblo creciente en Estados Unidos. Y los obispos aceptan esa invitación y los convocan en lo que fue el primer encuentro nacional de pastoral hispana. Y en ese encuentro pastoral, una de las cosas más significativas es que salimos del anonimato, no nada más ante el país por el censo del 1970, sino también dentro de la propia iglesia. Y los obispos se dan cuenta de nuestra presencia y nos empiezan a conocer. Y nosotros empezamos a expresar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que necesitamos, lo que anhelamos, que a fin de cuentas es ser miembros activos de la Iglesia Católica aquí en Estados Unidos. Y este primer encuentro realmente fue como una chispa que hizo que el proceso de la pastoral hispana se iniciara. Algo muy importante, acuérdense que el proceso de encuentro es siempre un proceso de escucha y de consulta. Se le pregunta al pueblo, ¿cómo se te puede servir de mejor manera? ¿Cómo puedes participar de manera más plena en la vida y en la misión de la iglesia? ¿Cómo podemos acompañar? ¿Cómo podemos responder como iglesia? Y este proceso, que es un proceso de 2 o 3 años, en este caso empezó en el 70
pero la reunión nacional, que fue en Washington, D.C., fue en 1972, con la presencia de 200 sacerdotes y religiosos y religiosas, ¿verdad? Ahora, haciendo referencia a lo que dijo Oscar, la persona que recomendó que en la pastoral hispana se adoptara un proceso de encuentro para el discernimiento pastoral fue Edgar Beltrán, que trabajó en aquellos años en lo que fue pues, el equivalente a la Oficina Nacional de la Pastoral Hispana, que es donde estoy yo ahora, y llevo 26 años trabajando ahí. Pero Edgar Beltrán, que venía de una experiencia de América Latina, fue el que recomendó que se adoptara este proceso de discernimiento pastoral, y así se hizo, y desde entonces hemos caminado en términos de ese proceso de encuentro. Así es que en la memoria de don Edgar, gracias por haber ayudado en ese sentido. Ahora, después de ese primer encuentro, hubo años de mucho interés, de mucha curiosidad, pero también de mucha fricción, porque por primera vez a nivel nacional hubo contacto, hubo encuentro, hubo conversación entre los mexicanos, los mexicoamericanos, los puertorriqueños, los cubanos, los dominicanos, y en ese diálogo, que también fue cuestión de alegría, también se enfatizó mucho las diferencias y a veces las fricciones y a veces las contradicciones. Entonces, fueron años de alguna manera, pues, de encuentro, pero también de reconocimiento de diferencias y de realidades comunes. Y esos años, junto con procesos de consulta y de reflexión que son propios de los encuentros, dieron lugar a una identidad en el que nosotros, con todas nuestras diferencias, nos reconocimos también como un solo pueblo. Y es por eso que el lema de lo que fue el segundo encuentro nacional de pastoral hispana, convocado, claro está, por los obispos, nos damos cuenta de que somos un pueblo hispano, un pueblo de Dios en marcha. Y es maravilloso ver cómo un pueblo tan diverso identifica que tenemos tanto en común y vivimos una realidad tan única, que somos un pueblo muy especial. Somos un pueblo que tiene una lengua, una cultura y una fe común. Y que vivimos en Estados Unidos y que somos un pueblo único e irrepetible. Pueblo de Dios en marcha, pueblo hispano, pueblo de Dios en marcha. De alguna manera fue como nuestro bautizo, en donde nos reconocimos como seguidores y miembros del cuerpo de Cristo aquí en Estados Unidos. Este es el documento de las conclusiones del segundo encuentro nacional de pastoral hispana. Y les voy a leer una poesía, fragmentos de una poesía que se escribió en aquel tiempo y que está incorporada en el documento de los obispos. Es muy interesante ver cómo una poesía entra aquí. Pero les voy a nada más leer un par de párrafos para ver cómo es que nuestros hermanos y hermanas en aquel tiempo se entendían. El poema se llama Somos un pueblo hispano y lo escribió Juan Álvarez Cuauhtémoc, y dice así: somos un pueblo hispano de este continente americano, desde la alta California hasta la bella Patagonia. Suelo querido que me vio nacer, cuna de mi nuevo amanecer. Suelo que es testigo de todos mis sueños. Y descendientes de tres razas diferentes que en mí siempre estarán presentes: la del español conquistador, aventurero y cristianizador, la del indio noble y majestuoso, bravo y temeroso, y la del esclavo africano que encadenado de mano fue traído a un lugar tan lejano. Fuimos todos ellos y todos ellos fueron yo, porque así como fui el conquistador, fui también el conquistado. Así como fui el amo, fui también el esclavo. Así como fui el libertador, fui también el opresor. Fuimos todos ellos y todos ellos fueron yo. Porque soy el espejo de lo que antes fui, el retrato del pasado que se engendra en mí. Soy ese presente de todo mi pasado
y el futuro en el proceso que me ha transformado. Todos, entonces, esta es una poesía obviamente que sigue, que sigue más. Voy a leerles otro pedacito, ¿verdad? Dice, fuimos todos ellos y todos ellos fueron yo, porque fui también el mismo San Martín de Porres que fue objeto de la distinción entre esclavos y señores, pero que encontró en el Redentor la solución a ese problema confiándose en la voz de la verdad suprema. Es así que fuimos lo que ahora somos, hijos de indio, negro y español, unidos todos en un gran amor, un pueblo diverso que juntó el Señor. Es así que fuimos lo que ahora somos. ¿A poco no es una belleza? Entonces, puedo hacer... Alejandro, Sí. ¿quién escribió este poema? Este poema es de Juan Álvarez Cuauhtémoc y es parte del documento oficial de los obispos de la Iglesia de Estados Unidos, segundo encuentro. No sé si tú tienes este documento en tus manos y puedes sacar copia del poema, Oscar. Si no, yo te lo podría hacer llegar, porque realmente este poema expresa el profundo sentido de identidad que surge de este pueblo diverso que juntó el Señor y que tiene raíces indígenas, españolas y africanas, y que nos constituye, que nos recoge el Señor y nos reconocemos en esa diversidad. Esto es algo muy bonito también. El poema no lo expresa, pero que habla también de nuestra identidad como un pueblo mestizo y mulato, que tiene en sí mismo una significación teológica muy importante, porque somos un pueblo que ya tiene la experiencia de reunir culturas, identidades, historias y asumirlas. Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos otra vez. O sea, Estados Unidos es un pueblo que se está mestizando y amulatando en general. Entonces, es bien interesante ver cómo, y de alguna manera nosotros con nuestra experiencia, somos gente bilingüe, somos gente bicultural, y somos gente que tiende a ser mucho más dispuesta a aceptar a personas de otras culturas. ¿Por qué? Porque ya en nuestro mismo ser incorporamos una diversidad. Este encuentro nacional, de segundo encuentro, les digo, aquí es como nacimos a nuestra identidad, pueblo de Dios en marcha, pueblo hispano. Va creciendo y expresándole a la iglesia también cómo es que la iglesia puede responder de mejor manera. Y en el segundo encuentro, el pueblo le dice a los obispos. Ahora, interesante que para ese segundo encuentro, que también fue en Washington, D.C., había 1,200 personas. Y 1,000 de ellas eran laicos y laicas. Entonces vemos como el primer encuentro era de clero y de religiosos y religiosas, y el segundo encuentro fue sobre todo de una presencia laica. Algo interesante también, no podemos ver demasiados detalles aquí, pero vale la pena mencionar es que en 1970 había un obispo hispano, el obispo auxiliar de San Antonio, el obispo Flores, Patricio Flores. Para la celebración del segundo encuentro ya había 8. Entonces, el proceso de encuentro empezó a generar muchísimo liderazgo dentro de la iglesia, incluyendo a nivel episcopal. Pero en 1982, los obispos escriben una carta pastoral que se llama La presencia hispana, esperanza y compromiso. Y empiezan ese documento diciendo, en este momento de gracia, nosotros, los obispos de Estados Unidos, afirmamos que el pueblo hispano es una bendición entre nosotros. Así empieza la carta pastoral de 1982. Y al final de esa carta pastoral, nos dicen, y queremos, pueblo hispano, que alcen una vez más su voz profética en un tercer encuentro nacional de pastoral hispana. Y como respuesta a lo que escuchemos de ustedes en ese tercer encuentro, queremos desarrollar un plan pastoral nacional para el ministerio hispano. Es algo maravilloso, ¿verdad? Esta carta pastoral. Entonces, se escribe en el 82, empieza un proceso de 3 años de encuentro, de nuevo,
de escucha, de consulta, de discernimiento, de liderazgo, de misión. Y en ese tercer encuentro nos reconocimos como una presencia profética en la iglesia y en la sociedad. Y son los mismos obispos los que nos dicen, levanten de nuevo su voz profética. Por eso el lema del tercer encuentro es, somos un pueblo con voz profética. Entonces pasamos, no nada más somos un pueblo de Dios en marcha, también somos un pueblo con una voz y una presencia profética aquí en Estados Unidos. Después de este encuentro, esto no está en las imágenes, pero sí les digo que este encuentro, el tercer encuentro, tiene, y vamos a irnos acá, tiene sobre todo como resultado la elaboración de un plan pastoral nacional para el Ministerio Hispano, y ese plan pastoral nacional tiene un objetivo general que se convirtió como en un faro de luz para toda la iglesia, en términos de cómo es que la iglesia puede mejor responder a esta presencia hispana. Y aquí yo los refiero a su documento que se llama A New Beginning, y que se vayan a la página 70, quienes lo tengan, y ahí van a encontrar el objetivo general de este primer plan pastoral para el Ministerio Hispano, que articula la visión de cómo es que la iglesia está llamada a ser para dar una respuesta más efectiva a la pastoral hispana. Entonces, sé que algunos de ustedes se han levantado para ir por el documento, es la página 70, y dice así, es vivir y promover, pero perdón, les estoy dando la página donde está en inglés. Este documento es bilingüe, así es que mejor les voy a dar la página en donde aparece en español. Porque este curso pues, es sobre todo pues, en español, ¿verdad? Entonces, en español está en la página 196. 196. Y esta articulación de la pastoral hispana fue la que le abrió las puertas de la iglesia en mucho más parroquias y diócesis, porque los obispos le dieron luz verde a la pastoral hispana y la vieron no nada más como algo importante, sino como algo muy necesario. Y dice así, vivir y promover mediante una pastoral de conjunto, un modelo de iglesia que sea comunitaria, evangelizadora y misionera. Y fíjese, estamos hablando de 1987 y estamos enfatizando esas tres columnas, comunitaria, evangelizadora y misionera. Una iglesia en salida, misionera, una iglesia que es centrada en la experiencia de Jesús, evangelizadora, y una iglesia que es capaz de construir la comunidad. Estos temas ya presentes en este plan, ahorita, por ejemplo, están en el centro de la iglesia, con el proceso sinodal y Evangelii Gaudium, como veremos después, ¿verdad? Un modelo de iglesia sigue encarnada en la realidad del pueblo hispano. Es decir, para que la iglesia le haga sentido y pueda acompañar a este pueblo, tiene que estar encarnada en su realidad, entenderla, responder a esa realidad. Y abierta a la diversidad de culturas. Y aquí vemos cómo nuestro mismo ser mestizo y mulato y un pueblo tan diverso en nuestra identidad, ya nos presentes, encarnado en nuestra realidad, pero entendiendo que estamos en contacto con otras culturas y tenemos que estar abiertas a ellas. Una iglesia que sea promotora y ejemplo de justicia. ¿Por qué? Porque este pueblo es un pueblo mayoritariamente inmigrante, pobre, o un pueblo que ha sido muy aislado, el pueblo mexicoamericano. Porque ese pueblo mexicoamericano perdió sus propiedades y perdió muchas cosas cuando resultó la guerra mexicoamericana, ¿verdad? Una iglesia que es promotora y ejemplo de justicia, que desarrolla liderazgo por medio de la educación integral. Una iglesia que nos forme en la fe, pero también en el aspecto humano.
Y todo esto para poder ser fermento del reino de Dios en la sociedad. Es bien interesante cómo este objetivo general, cuando yo llegué a este país hace 40 años, llegué cuando se estaba llevando a cabo el proceso del tercer encuentro y tuve la oportunidad de trabajar en este plan. Y este plan, los líderes de aquel entonces, teníamos este objetivo general grabado en nuestro corazón. Lo decíamos de memoria, ¿verdad? Porque es chiquito, es claro y es clave. Así es que, página 196. Siguiendo, viene no, pero como les decía, este plan llevó a que hubiera mucho más parroquias que hicieran pastoral hispana, que diócesis crearan oficinas de la pastoral hispana. Por ejemplo, yo fui el primer director de la pastoral hispana en la arquidiócesis de Portland, en donde Oscar estuvo y se casó y pues, tuvo a sus hijos y yo a los míos. Y eso fue en 1989 como resultado del plan. Antes del plan, en muchas diócesis no había oficinas de la pastoral hispana, ¿verdad? Y en mucho menos parroquias también. Alejandro, Entonces, sí, dime. disculpa una pregunta. Estaba viendo aquí el libro de A New Beginning. Sí. A 196 no corresponde con lo que estaba leyendo. No sé si la ¿No? edición sea diferente. Posiblemente. Nada más lo que, váyanse ahí. En el mío sí está bien, don Salvador. En este no está. Sí, es que fue sí, entonces mira, nada más busca el objetivo general del plan pastoral. Es que este libro tuvo 2 ediciones, así es. Ok, gracias. Nada más busquen el objetivo general del Plan Pastoral Nacional del Ministerio. Ahora, en el año 1996, cuando ya la Iglesia Católica estaba siendo cada vez más hispana, porque para 1996 nosotros ya somos casi el 35% de la Iglesia en Estados Unidos. Cuando empieza el programa de braceros y todo éramos el 15%, así es que el cuarto encuentro se convirtió en lo que se conoció como el Encuentro 2000 y se convirtió en la celebración nacional de la Iglesia Católica en Estados Unidos del nuevo milenio. Entonces, y este encuentro fue abrir el proceso de encuentro a toda la Iglesia, porque los obispos del Comité para Asuntos Hispanos, que son los que de alguna manera acompañan estos procesos, se dieron cuenta de que era importante de que toda la iglesia tuviera una experiencia de encuentro y de discernimiento pastoral. Y además dijeron, es que los hispanos ya no somos minoría en la iglesia. No podemos ser 39% de la iglesia y ser minoría. Entonces hay que ir asumiendo nuestro liderazgo y hay que ir expresando qué liderazgo nosotros vamos a ofrecerle a la iglesia. Y es bien interesante cómo el tema del Encuentro 2000 es muchos rostros en la casa de Dios, una visión católica para el siglo XXI. Entonces estamos afirmando esa misma diversidad de la que venimos y la que somos, le estamos viendo que se va a venir en toda la iglesia y por eso la iglesia tiene que tener una visión de incluirnos a todos. Y el lema del segundo encuentro, del encuentro 2000 es somos gente puente. Pueblo hispano, gente puente. Gente de conexión, gente de unión, gente que une caos, que reconcilia, que reúne, que conecta realidades distintas. Y así nosotros vamos viendo cómo primero salimos del anonimato, luego nos reconocemos como un pueblo de Dios en marcha, luego como un pueblo con una voz profética, y también ahora como un pueblo gente puente. El mismo San Juan Diego fue un agente puente. Entonces, de alguna manera, y esto pues lo iré mencionando a través del curso, San Juan Diego es un modelo de un líder laico, bicultural y bilingüe, que es capaz de ser puente entre el mensaje de liberación del Señor que viene a través de nuestra Madre Guadalupe y la Iglesia. Y también en otras instancias, ¿no? Entonces es algo muy interesante. Después de ese encuentro 2000, hubo un encuentro
de Pastoral Juvenil Hispana, en donde la iglesia reconoce que es una iglesia sobre el pueblo hispano, reconoce que es un pueblo muy joven, ¿verdad? Y presenta el llamado de esa iglesia a ser protagonistas de tejer juntos la civilización del amor. Entonces, el lema del primer Encuentro Nacional de Pastoral Juvenil Hispana, que también fue un proceso de consulta, de liderazgo, de formación, de misión, también habla de tejer una civilización del amor, de unir cabos, ¿verdad? Y el lema es: somos protagonistas en la vida y misión de la iglesia, sobre todo como un pueblo joven. En 1918 se celebra, ¿verdad? Realmente fue un proceso de 4 años, porque el quinto encuentro fue un proceso que se inició en el 2017 y termina en el 2020. Pero la reunión nacional se lleva a cabo en el 2018. Y este proceso del quinto encuentro de Pastoral Hispana, en el cual estoy seguro que muchos de ustedes participaron, fue un proceso profundamente transformador, no nada más de la iglesia, no nada más de la Pastoral Hispana, sino de toda la iglesia en Estados Unidos. Y fue un proceso, fue también un encuentro, un proceso que surge dentro del pontificado del Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano. Y si nos preguntamos, bueno, el Papa, ¿cómo ve la iglesia? ¿Cómo vio la iglesia? ¿Cuál fue su plan? Y nosotros vemos en su exhortación apostólica a la alegría del Evangelio, qué es lo que el Papa Francisco dice sobre la iglesia y sobre el caminar de la iglesia, sobre su futuro, sobre sus prioridades. Y el proceso del quinto encuentro fue la implementación de la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, de manera sinodal aquí en Estados Unidos. Y el tema del quinto encuentro fue pueblo hispano, discípulos misioneros, testigos del amor de Dios. Discípulos misioneros, testigos del amor de Dios. Pero el lema que tiene que ver con nuestra identidad es: somos alegres discípulos misioneros. Somos discípulos misioneros alegres. Entonces vamos viendo, somos un pueblo de Dios en marcha, somos un pueblo con una voz y una presencia profética, somos un pueblo que es gente puente y somos un pueblo de alegres discípulos misioneros. ¿Se dan cuenta de cómo se va transformando nuestra identidad? Y para este momento del quinto encuentro, nosotros somos la mayoría emergente de la iglesia en Estados Unidos. Es fascinante. Y este quinto encuentro da como resultado a nivel nacional, porque ha habido muchos grupos a nivel local, un nuevo plan pastoral nacional del Ministerio Hispano, el cual iremos revisando acá, y que es el primer plan nacional que se hace en 36 años. Así es que dichosos nosotros que estamos viviendo, que estamos teniendo la experiencia de la pastoral hispana como algo que promete mucho de cara al futuro, no nada más para el futuro de la iglesia, de la pastoral hispana, sino el futuro de la Iglesia Católica en Estados Unidos. Así es que ahorita lo que les voy a pedir que hagan ustedes es que se vayan a los pequeños grupos y que compartan en estas dos preguntas, ¿verdad? ¿Cuándo te sentiste parte de la pastoral hispana de una manera significativa? ¿Y qué tipo de experiencia fue y cómo te formó en tu liderazgo? Y les voy a decir cuál es mi respuesta a estas preguntas, ¿verdad? Como una muestra, como un ejemplo. Yo me sentí parte de la pastoral hispana durante el proceso del tercer encuentro. Fue cuando yo trabajaba en una parroquia y fui parte de la formación, de la consulta. Fui elegido como delegado de mi parroquia al encuentro diocesano, y luego fui elegido como delegado de mi diócesis al encuentro regional, y luego fui elegido como delegado de mi región al encuentro nacional. Pero no fui al encuentro nacional, dije que no, porque yo me regresaba para México. Pues la verdad es que nunca me regresé. Llevo 40 años aquí y nunca me regresé. Pero esa experiencia, el tercer encuentro, fue donde yo me di cuenta
de la inmensidad de lo significativo que es la pastoral hispana. Y fue una experiencia transformadora que me llevó a quedarme aquí. Y también me formó en mi liderazgo como una persona que considera muy importante el liderazgo de escucha, el liderazgo de la consulta, la participación, el discernimiento. Y yo me formé ahí. Más o menos se dan cuenta de lo que tienen que hacer. Entonces, ahorita son las 10:30. Yo les voy a pedir que se vayan a los pequeños grupos y que cada uno de ustedes comparta en esto, ¿verdad? Pero les voy a pedir que compartan siguiendo 3 pasitos muy sencillos. Primero, que se inviten a participar. La persona en su grupo cuyo cumpleaños sea más cercano al día de hoy, ya sea que haya pasado o que vaya a pasar, el más cerca al día de su cumpleaños, esa persona va a empezar a compartir esta experiencia. Y después de que termine, va a invitar a otra persona por nombre. Invito a para que hable. Nada más la persona que ha sido invitada está hablando. Todos los demás debemos escuchar muy atentamente y muy respetuosamente. Se llama casi como una escucha contemplativa, ¿verdad? Que también vamos a experimentar el buen escuchar. De tal manera que cuando termine este tiempo, que va a ser de 15 minutos, cada una de las personas va a tener la oportunidad de invitar a alguien y de ser invitada a participar. Y no hagan preguntas, no digan a mí me pasó lo mismo, es lo mismo para mí. Escucha. Todo lo que tienen que hacer las personas que no están compartiendo es escuchar profundamente. ¿Queda eso más o menos claro? ¿Y cuántos va a haber en los grupos, Oscar? ¿Cuántas personas? Ahorita me dice que de 4 a 5 personas por grupo, habría un total de 6 grupos. Ok, muy bien. Y entonces ustedes tendrían cada uno de ustedes entre 2 o 3 minutos para compartir. Como son grupos pequeños, entonces sin duda vamos a poder estar de regreso a las 10:45. ¿Ok? Alejandro, ¿Sí? una consulta, por favor. Sí. ¿Cómo formamos los grupos desde el iPad? Yo no sé cómo hacerlo. La verdad, yo pienso que ustedes van a ser invitados a integrarse a algún grupo y ustedes nada más hacen clic para elegir, ¿verdad, Oscar? Esa pregunta Correcto. Correcto, se hace automáticamente. Entonces, en cuanto estemos listos, yo presiono y ustedes van a ir directamente a un grupo. Claro. Ahora sí les pido que regresen, sin falta, a las 10:45. Adelante. Muy bien, entonces vayamos a los grupos. Ok, muy bien. Bueno, hermanos y hermanas, vamos nada más a compartir brevemente cuál fue nuestra experiencia en el grupo. No vamos a compartir lo que compartieron, sino más bien cuál fue su experiencia con esta metodología, ¿no? Más o menos se entiende la cosa. Entonces les voy a pedir, nada más tenemos 5 minutos para esto, luego de pasar a un break. Así es que si alguna persona quisiera empezar a compartir cuál fue su experiencia en este compartir, en términos de la metodología que se utilizó. ¿A quién le Yo, gustaría? yo quisiera, Blanca, de San Eduardo. Hola, Blanca. Para mí fue una experiencia muy interesante ver cómo Dios, a través de los diferentes talentos que tiene, nos hace el llamado para poder servirle en esta tierra donde nos necesita. Escucharlas a cada una de ellas fue bellísimo para mí esa experiencia. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Sí, soy Rosario de San Eduardo. Y de igual manera, para mí es muy interesante ver que somos diversidad de culturas, pero con un mismo objetivo y una misma fe, el deseo de aprender para traerlo a las nuevas generaciones. Y eso en realidad tiene mucho tesoro por descubrir, porque
nuestros jóvenes, nuestros niños pequeños, vienen caminando y siguiendo nuestros pasos. Y si nosotros no estamos preparados, ¿qué es lo que les vamos a dejar a ellos? Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más de otro grupo? ¿Cuál fue esa experiencia de compartir? ¿Cómo se sintieron en el grupo compartiendo? Buenos días. Bueno, Pues buenos días. Mi experiencia fue muy bien. Me sentí muy contento, muy confiado. Gracias por esa invitación y por esa bonita experiencia que pasamos en grupo. Am, Pienso yo que en esto vamos a aprender bastante para poder transferirlo a muchas personas más. Especialmente es bueno para uno mismo y para la propia familia de nosotros, pues. Entonces, la verdad, es una experiencia bonita que estamos viviendo y pues esperemos en Dios que aprendamos más y podamos compartir esto con muchas personas. muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre y de qué parroquia eres? Sí, discúlpeme, mi nombre es Juan Carlos Trujillo y soy de la parroquia de San Francisco Javier aquí en East Chicago, Ok, Indiana. muchísimas gracias, Juan Carlos. Un par de personas más que quisieran compartir cómo les fue, cómo se sintieron en este grupo, les gustó la metodología. ¿Puedo hablar? Miriam Villa. Sí, claro. Ok. Bueno, mi nombre es Miriam Villa de la Holy Family aquí en La Porte. Bueno, para mí se me hizo una experiencia especial porque pensé que íbamos a estar las 5 personas de nuestra parroquia, pero cuando me di cuenta que eran otras personas, o sea, me doy cuenta que Dios no necesita experiencia, necesita unión. Entonces, a lo mejor con cada uno de los dones que Dios nos pone nuestras vidas y lo podemos experimentar en ahora sí que en nuestras parroquias, es lo que él necesita, ¿no? Amor, fe y comprensión para dar lo mejor de ti en tu parroquia. Entonces me di cuenta que yo pensé que, ahora sí que decía qué voy a decir, porque pues no tengo mucha experiencia parroquial, pero me doy cuenta que no es necesario, sino con lo que tú ofreces o que estás dispuesto a ofrecer, para Dios es más que suficiente a veces. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quisiera compartir cómo se sintieron? Sí, yo. Con- Ok. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre y parroquia? Aquí el grupo de Sandra quisiera hablar. Ah, ok, muy bien. Sí, perdón, somos Holy Spirit, Espíritu Santo. Ok. Nuestras experiencias, pues creo que todos hemos tenido experiencias distintas, pero a la conclusión que los 4 llegamos es que no fue hasta muy recientemente que hemos tenido la dicha, ¿verdad?, de formar parte de este liderazgo, ¿verdad? Y los 4 venimos de culturas, yo diría, distintas y pues todos también igual tenemos, pues no todos tenemos la misma edad, ¿verdad? Pero aún así los 4 tenemos una experiencia casi similar. Ok, muy bien, muy bien. Miren, en este sentido, les pregunté sobre la metodología porque es importante en términos de nuestro liderazgo, no nada más en el aprendizaje, sino en cualquier interacción que tengamos, tener cultivar el don de la escucha, saber escuchar. Entonces, con esta metodología, sobre todo trabajando virtualmente, pero a nivel presencial también, nos permite lograr una participación casi al 100%. Todas las personas pueden compartir. Las preguntas que se hacen son sencillas y de experiencia personal, así es como ya algunos de ustedes dijeron, todos tienen algo que compartir. El hecho de que nada más una persona esté hablando, eso permite que esa persona se pueda expresar más libremente, sin miedo a que le vayan a quitar el micrófono. Y además nosotros dejamos de pensar en lo que vamos a decir y más bien estamos realmente escuchando lo que la persona está compartiendo. Esta experiencia, esta metodología se llama el Círculo de Paz. Es una metodología de los nativoamericanos, pero también de los indígenas, ¿verdad?
Y también se le conoce como el método de invitación mutua, por la dinámica de que cada persona es invitada y cada persona invita a alguien más. Entonces, vamos a utilizar esta metodología, no siempre, pero sí en distintos experiencias de pequeños grupos. Entonces, bien, ahorita vamos a tomar un descanso de 15 minutos. Eso quiere decir que regresamos a las 10:10, ¿verdad? Oscar. Digo, a las 11:10. Con 10, sí. A las 11 de la mañana con 10 minutos y vamos ya a entrar a lo que sería la segunda temática de este primer experiencia en el curso de fundamentos. ¿Les parece bien? Entonces nos vemos en 15 minutos. Bien, espero que haya sido suficiente. Espero que haya sido suficiente el descansito de 15 minutos, ¿verdad? Pero yo me fui por mi té. Me tomé mi cafecito esta mañana. Entonces vamos a pasar a la segunda parte de esta sesión de hoy y voy a compartir en unos momentos de screen again para que ustedes tengan la oportunidad de ver la información. Y una de las cosas que les voy a pedir es que vayan de manera, pues, sobre todo cuando entremos a una descripción más concreta de la parroquia, que vayan imaginándose su propia parroquia también, ¿no? Entonces, voy a empezar a compartir de nuevo. Y aquí es la realidad hispana de Estados Unidos. Esta información que les presento está basada en el proceso de consulta del del quinto encuentro nacional de pastoral hispana. Y vamos a ver la actualidad hoy, esto es de hoy. Si vemos la memoria histórica, estamos ubicadas ahora en el presente, sabiendo que hay más de 30 millones de hispanos católicos que viven en Estados Unidos. En total, somos más de 60 hispanos latinos, pero que se identifican católicos, más entre 30 y 34 millones. Y como ya sabemos, pues, de muchas distintas procedencias. Algo que es muy importante tener en mente es que estos 30 millones constituyen más o menos como el 45% de todos los católicos en el país. O sea, estamos casi a la mitad de lo que es, o sea, la población católica en Estados Unidos. Pero si nosotros contamos a los católicos menores de 18 años, ya somos la mayoría. El 56% de los católicos menores de 18 años son hispanos. Entre más joven la población que contamos, sube más el porcentaje de católicos que son hispanos. Esto nos deja ver dos o tres realidades. Una de ellas es que el pueblo hispano es un pueblo muy joven. La mediana edad del pueblo hispano es mucho menor que la del pueblo blanco que vive en Estados Unidos, los europeos americanos. La presencia hispana crece por razones de inmigración, pero también y sobre todo por razones de nacimiento. Los hispanos tendemos a tener más hijos e hijas que otros grupos aquí en Estados Unidos. Así es que es cuestión de años, no muchos años, en que pues, los hispanos vamos a ser la mayoría del pueblo católico aquí en Estados Unidos. Y esto es significativo porque nos hace adquirir una conciencia, yo diría, más aguda, más despierta de lo que representamos para la Iglesia católica aquí en este país. Déjame ver por qué no está caminando esto. No estoy congelado, ¿verdad? Tú no, pero la presentación no avanza. La presentación no avanza, ¿verdad? Y no entiendo por qué. Ahora sí. Ok. Ya está. Okay, ya está aquí. Ahora,
y aquí va a haber información bastante importante e interesante. En Estados Unidos hay más o menos unas 15,000 parroquias. Son 175 diócesis. Y como saben ustedes, la Iglesia Católica está en todo el mundo. Cada centímetro cuadrado del planeta Tierra es católico. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tiene una manera de estructurarse territorial. Entonces nosotros sabemos, por ser una iglesia apostólica, que el obispo es el descendiente de los apóstoles que es responsable de la iglesia diocesana. Entonces el obispo dice el dicho, ¿no? Históricamente, donde hay obispo hay iglesia, ¿no? Entonces ahí la iglesia local tiene su obispo y las diócesis son un territorio. Y ese territorio, todas las personas, todo lo que hay, no nada más personas, sino todo, dentro de ese territorio cae bajo la responsabilidad pastoral del obispo. Y el obispo, para poder realizar su ministerio de maestro, de administrador, de sacerdote en su iglesia local, tiene la ayuda de los sacerdotes o los presbíteros y más concretamente de los párrocos. Así es que las diócesis se dividen en parroquias y las parroquias son territorios. Y el párroco, como una extensión del ministerio del obispo, es responsable de todas las personas que viven en su territorio. ¿Esto más o menos se entiende? Y de igual manera, si ustedes tienen algún ministerio, están en el staff, o son voluntarios, o trabajan en la catequesis, ejercen un ministerio en la parroquia, ustedes son una extensión del ministerio del párroco, que es una extensión del ministerio del obispo, que es una extensión del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y así es como se constituye el tejido eclesial. Entonces, aquí en Estados Unidos hay 175 diócesis que siguen lo que es la liturgia romana, y hay más o menos 15,000 parroquias. Y de esas 15,000 parroquias, 4,500, un poquito más de 4,500, tienen una pastoral hispana establecida. ¿Cómo sabemos cuando una parroquia tiene una pastoral hispana establecida? Cuando existe la misa dominical en español. Ese es el signo por excelencia de que una parroquia le ha dado la bienvenida a nuestro pueblo como miembros de la comunidad parroquial. Hay parroquias que quizá tienen ciertos ministerios de ayuda, de outreach, y eso también se puede considerar como un ministerio de servicio a los hispanos. Y eso es bueno. Pero lo que es fundamental es que en cada parroquia, en donde en el territorio de esa parroquia hay una cantidad de hispanos, sobre todo significativa, lo que reconoce esa presencia es el establecimiento de la misa dominical en español. Y obviamente, de ahí se parte entonces el desarrollo de muchos otros ministerios, catequéticos, de pastoral juvenil, de movimientos eclesiales, de organizaciones guadalupanas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y estas parroquias, de las 4,500 que hay, en la gran mayoría de ellas, un 94% de estas parroquias donde hay pastoral hispana son parroquias que se denominan como compartidas. Son parroquias compartidas, shared parishes. Este es un término que fue acuñado por Brett Hoover, que trabaja en la Universidad de Loyola Marymount, en California. Y la parroquia compartida es aquella parroquia en donde se realizan los ministerios por lo menos en 2 idiomas o contextos culturales. Yo pertenezco a una parroquia compartida, a la comunidad parroquial de San Camilo, y ahí hay ministerio en inglés, en español, en francés y en el contexto de la comunidad afroamericana católica.
que es en inglés, pero es un contexto distinto porque la cultura es distinta, las prácticas de la fe son distintas. Entonces, es una parroquia compartida en donde hay ministerios en estas 4 modalidades. Yo pienso que la gran mayoría de ustedes pertenecen a una parroquia compartida. Es decir, no nada más existe la pastoral hispana, sino que también existe una pastoral con los anglos y en algunas instancias también con otros grupos, ¿verdad? Quizá habrá algunas excepciones, pero la gran mayoría de las parroquias con pastoral hispana son parroquias compartidas. Ahora, hay algo que es interesante y tiene que ver con nuestra identidad como un pueblo hispano, latinoamericano, con nuestra cultura, como ya vimos, que integra tanta diversidad. En un estudio que se realizó hace 6 años, en donde se preguntaba en esas parroquias compartidas el nivel de aceptación de gentes de otras culturas en una misma comunidad parroquial. El grupo que mostró un nivel de más aceptación de otras culturas en la comunidad parroquial es el hispano. Y esto es algo muy bonito, me hizo sentir muy bonito el ver este resultado, pero no me sorprende, porque precisamente porque nosotros ya somos el fruto de una diversidad que se ha constituido como un pueblo. Y también somos gente bicultural y bilingüe, y también personas que dentro de estas comunidades parroquiales muchas veces entramos por lo menos al principio con poca influencia. Sin embargo, siempre con el deseo de ser iglesia. Es bien interesante cómo este modelo de la parroquia compartida es un modelo que de alguna manera se empezó a desarrollar cuando después de la guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, cuando vinieron todos los braceros y vinieron los puertorriqueños y todos los otros grupos hispanos, en aquel momento 3 arzobispos con mucha influencia favorecieron no crear parroquias personales para los hispanos, sino que los hispanos se integraran a parroquias que ya existían. Y así fue como, sobre todo en el área de Nueva York, pero también otras áreas, pues las primeras misas en español fueron celebradas en los sótanos de estas iglesias. Y ahorita obviamente vas a Nueva York y pues los hispanos están celebrando la misa dominical en la iglesia mayor, y en muchas parroquias son la mayoría, ¿no? Pero vemos cómo el modelo ese de la parroquia compartida es el que más vamos a seguir viendo, y esto tiene mucho que ver con el hecho de que somos muchos. Somos una mayoría emergente y por eso pues las parroquias personales, imagínense si hicieran parroquias para puros hispanos, pues no acabaríamos nunca, y es por eso que estamos ubicados en las parroquias compartidas. Ahora, es muy importante ver que dentro de estas 4.500 parroquias es fundamental que el staff, que miembros del consejo parroquial, del consejo financiero, líderes claves, sean gentes inculturalmente competentes, es decir, que puedan comunicarse, que puedan trabajar y relacionarse con personas de distintas culturas. Entonces, en muchas de sus parroquias, el párroco mismo es el que muestra su cariño pastoral por todas las ovejas. En algunas otras parroquias, quizá el párroco, por no hablar la lengua o no sentirse en confianza todavía, pues no está muy cercano con nosotros, pero hay otro sacerdote que viene y nos acompaña. Entonces, hay distintas realidades, pero es muy importante en la parroquia en donde la pastoral hispana tiene más plenitud, es donde hay un párroco que es interculturalmente capaz. Y si hay otras personas en el staff, pues mucho mejor. Ahora, hay que ver que de los millones de hispanos como ustedes, como yo, que practicamos y vivimos la fe en la Iglesia de Estados Unidos, la gran mayoría son padres de familias como yo, nacidos fuera del país, pero con nuestros hijos acá en Estados Unidos, muchos de nosotros. Y eso, obviamente, yo tengo 3 hijos, Renata, Daniela y Jonathan. Ya soy abuelo. Lucía, hijo de Renata y de Will, y Miles, que es hijo de Daniela y de David.
Jonathan todavía no está casado, pero también mis hijos me hicieron México-americano, ¿no? Entonces, pero mi esposa y yo realmente pues tenemos una familia bicultural y bilingüe. Mis 3 hijos son muy bilingües y me lo agradecen todos los días, ¿verdad? De que hayan podido aprender y manejar la lengua y es bien interesante, ¿no? Porque ellos mismos son los que han buscado la noble nacionalidad, ¿verdad? Nacieron aquí, pero quieren tener también la nacionalidad mexicana. Bien, bien, bien interesante. ¿Por qué? Porque tienen un profundo cariño por sus dos fuentes de vida y de historia, ¿verdad? Estados Unidos y México. Pero pero eso es una realidad muy, muy presente aquí en Estados Unidos, de inmigrantes teniendo a sus hijos y luego a nosotros ya nietos, ¿verdad? Otra realidad que también es muy obvia en nuestras parroquias, a lo largo y ancho del país. Yo he estado en 49 estados de la Unión Americana, nada más me falta uno, y en donde quiera que esté, ya sea en Alaska o en Hawái o en la Florida o en partes de Texas o en el Midwest o aquí en Washington, D.C., uno va un domingo a distintas misas y se da cuenta de que donde está la población más joven en las misas es en la misa en español. Entonces somos un pueblo, como ya habíamos visto, joven. Y por eso mismo, en la gran mayoría de las parroquias con pastoral hispana, los niños que están preparándose para la primera comunión y la reciben, el número de nacimientos, el número de confirmados, incluso ya los matrimonios, un alto porcentaje de los católicos preparándose y recibiendo sacramentos son hispanos en estas parroquias. Incluso cuando los hispanos no son mayoría, la gran mayoría de las personas en formación son hispanos. Y esto es algo que tiene que ver con la realidad de que somos un pueblo muy joven. Entonces, acuérdense que les dije, vayan haciendo reflexión sobre su propia parroquia para ver si esto resuena o no resuena. Porque algunos de ustedes quizá la pastoral hispana tiene 1 año y medio y apenas están juntándose. En otros quizá tiene 25 años, como en mi parroquia. En otros quizá tenga 40. Entonces, dependiendo de esa presencia, también depende el porcentaje que somos hispanos, pero lo que sí es bien constante es que un número muy significativo de personas recibiendo sacramentos son los niños hispanos. Otra de las cosas que vemos como un signo muy positivo en nuestra vida parroquial es que muchas parroquias, sin embargo, hay otras que no, ofrecen programas en español y en inglés. En mi parroquia hay catequesis en inglés, en español y en francés, por ejemplo, ¿no? Y esto es muy importante por 3 razones. Una, porque le da la oportunidad a las familias hispanas de elegir, ¿verdad? Si sus hijos van a ir a una catequesis en inglés o en español, ¿verdad? Y ahí que la gente decida, ¿no? Es muy bueno que la gente decida. 2, le permite a los padres de familia hispanos ser catequistas de sus hijos. Porque en parroquias donde nada más la catequesis es dada en inglés, es muy reducida la cantidad, el número de hispanos que están en el ministerio de la catequesis, ¿verdad? Hemos visto que en parroquias en donde se ofrece la catequesis en los 2 idiomas, el número de niños y el número de familias es mucho mayor que donde nada más se ofrece en un idioma. Entonces, de alguna manera, lo que se conoce acá como la best practice, la mejor práctica es cuando programas se ofrecen en inglés y en español. Y esto no nada más vale para catequesis, sino también puede aplicarse al youth ministry, puede aplicarse a la formación sacramental del bautismo, del matrimonio, etc. Una realidad en donde estamos flojos en la pastoral hispana es que en muchas parroquias donde hay pastoral hispana, los jóvenes y adolescentes hispanos no se sienten bienvenidos. No encajan en los grupos de jóvenes ya establecidos y a los jóvenes adultos no dejan que se junten por alguna razón o por muchas razones, ¿no? Entonces, es algo que realmente no tiene mucho sentido, pero que desgraciadamente se da mucho, en donde esos jóvenes, sobre todo jóvenes adultos, nacidos no en Estados Unidos, que son muchísimos,
¿por qué no tienen la oportunidad de reunirse como grupo de jóvenes en la iglesia? Entonces, aquí tenemos, es uno de los retos que tenemos, ¿verdad? Los adolescentes también, y esto, los mismos obispos y los líderes del Youth Ministry, de la pastoral juvenil en general, hemos estado de acuerdo que no se trata nada más de hablar inglés. Se trata de la lengua, sí, pero se trata de la raza, se trata de la cultura, se trata de lo que comen los jóvenes, se trata de su nivel educacional, se trata de su estatus migratorio, se trata de qué tanta plata tienen, se trata de qué música les gusta escuchar. O sea, la demografía de un grupo típico de youth group, ¿verdad? Que la mayoría son anglos, que creo que eso en el Midwest, donde están muchos de ustedes, es esa realidad. Los jóvenes hispanos no entran. ¿Por qué? Porque son muy distintos en muchas distintas maneras. Entonces, una de las cosas que el nuevo plan que vamos a ver está abogando porque haya oportunidad de que en las parroquias no nada más haya un grupo juvenil, un youth group, sino que haya varios, de tal manera que sean distintas las oportunidades que tienen los jóvenes de incorporarse a la vida de la iglesia, de poder participar. En mi parroquia hay como 6 o 7 grupos de jóvenes y la gran mayoría de ellos son hispanos. Unos que se dedican, hay un grupo, por ejemplo, de guatemaltecos que son jóvenes adultos y que tienen un ministerio muy bonito de música. Hay un grupo de jóvenes que hace Habitat for Humanity, que le gusta mucho la remodelación de casas. Hay otro grupo de jóvenes que le gusta mucho organizar las representaciones, dramatizaciones del Vía Crucis y de las apariciones de Guadalupe. Hay otro grupo que está conectado con un retiro que se llama Search. Entonces, o sea, lo importante, lo que ha sido la mejor práctica, lo más efectivo, es una pastoral juvenil, un youth ministry, en donde hay muchos youth, ¿verdad? Distintos. Y algunos que tienen un sabor quizá un poquito más latinos, otros que tienen sabor quizá de otro grupo, pero que haya distintas oportunidades. Porque cuando, y tomen nota de esto, cuando la pastoral juvenil en una parroquia se reduce nada más a un grupo juvenil, mucha gente queda fuera. Porque a fin de cuentas un grupo juvenil es un grupo de amigos. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos como reto. Cómo lograr que en nuestras parroquias los jóvenes, los adolescentes hispanos se sientan bienvenidos. Porque si bien es cierto que la pastoral hispana es una pastoral de gran éxito, desde que se inició el proceso de los encuentros, la pastoral con los hijos de los inmigrantes ha sido muy débil. Y sigue siendo. Y por eso a nuestros jóvenes les cuesta trabajo mantenerse involucrados. Una de las cosas que distingue a nuestro pueblo en términos de nuestra experiencia y vivencia de fe son nuestras tradiciones religiosas, nuestra religiosidad popular. En estas 4.500 parroquias que tienen pastoral hispana, en donde celebramos el sacramento de la Eucaristía, sacrificio del Señor, vivimos los otros sacramentos, también tenemos la oportunidad de celebrar nuestras fiestas marianas. Tenemos oportunidad de celebrar, de planear, de participar en celebraciones de religiosidad popular conectadas con el Adviento, las novenas, tenemos las posadas, luego tenemos también, durante el tiempo de Cuaresma, tenemos el Vía Crucis, tenemos procesiones, tenemos nuestras fiestas marianas, una gran cantidad de práctica de devociones religiosas que afirman nuestra fe. Y esas parroquias compartidas reciben el beneficio de esa fe que nosotros expresamos porque la llevamos a flor de piel. Es una de las cosas que los obispos dicen en este nuevo plan, cómo la presencia hispana en una parroquia enriquece la vida de la comunidad con su práctica de la fe, con su devoción mariana, con su manera tan profunda y bonita de hacer presente a Dios en distintas tradiciones y modalidades. Eso es algo que trae toda una mística, porque nosotros como pueblo nos gusta sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestra casa, no nada más en el templo.
Y la manera de hacerlo es a través de estas tradiciones, tanto en la iglesia doméstica como también en distintas tradiciones y ministerios que celebramos como comunidad de fe. Es bien interesante. Ahorita que acabe de compartir esto, les voy a dar algunos porcentajes a los que yo he llegado a través de mi estudio de doctorado, que me han dejado realmente impresionados en términos de la gran capacidad ministerial que tenemos como pueblo. Otro aspecto de nuestra realidad y de nuestra presencia parroquial es la existencia de movimientos eclesiales. Desde los movimientos de renovación carismática, los grupos de oración, tantos movimientos de Juan 23, San Andrés, no se pueden contar ya. El movimiento familiar cristiano, el movimiento de jornada de jóvenes, el movimiento de cursillo de cristiandad, que durante los primeros encuentros fue el movimiento que dio más líderes a la iglesia. Ahorita, durante la consulta que se hizo con el proceso del quinto encuentro, sobre todo las 3,000 personas que fueron al encuentro nacional ahí en Texas, en Grapevine, el 48% de los que estaban ahí decían que tenían una experiencia carismática. No que eran de la renovación carismática, porque ese es un movimiento específico, pero que tenían su participación en un grupo de oración en donde nuestro pueblo busca 3 cosas sobre todo. Una, sentir la cercanía del Señor. Otra, reunirse como comunidad de fe. Y una tercera es el profundizar y aprender de la palabra de Dios en la utilización de la Biblia, ¿verdad? Entonces, estas 3 cosas que se realizan en los movimientos eclesiales son una fuerza que los obispos dicen en el nuevo plan, es una gran fuerza evangelizadora dentro de la iglesia. Y no nada más hacia dentro del pueblo hispano, sino también hacia otros miembros de la comunidad de fe. La iglesia en Estados Unidos, la iglesia angla, la iglesia de nuestros hermanos y hermanas blancos, es una iglesia que no tiene movimientos eclesiales. La parroquia es lo que está ahí. Y a veces eso crea tensiones, a veces eso crea confusión y crea a veces hasta conflicto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el párroco y los líderes dentro de la parroquia no entienden la presencia de esos movimientos eclesiales. ¿De dónde vienen? ¿Por qué están aquí? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se relacionan los movimientos eclesiales con la parroquia? A nivel de fundraising, a nivel de actividades, hasta qué punto están creando liderazgo para la parroquia. ¿Les resulta familiar algo de esto? Y a veces la realidad también, hermanos y hermanas, en donde líderes de distintos movimientos a veces entran también en conflicto. Entonces el cursillista le dice al carismático que realmente, si no se hace cursillista, pues no está salvado realmente. Nosotros hemos escuchado de estas cosas, o viceversa, ¿no? En donde a veces nosotros con nuestros movimientos eclesiales tampoco sabemos cómo trabajar en conjunto, en esa pastoral de conjunto, ¿verdad? Esa es por un lado, una presencia muy enriquecedora y es parte fundamental de nuestra experiencia eclesial y de fe, pero también presenta el reto de una buena formación y una buena coordinación. Y eso es algo que debemos tener muy presente. Y esto es lo que yo les refería hace rato. Con nuestra juventud, con nuestra participación en los programas de formación, de preparación y de celebración sacramental, con nuestras prácticas de religiosidad popular, con nuestros movimientos eclesiales, todo eso nos lleva a tener una actividad ministerial muy fuerte en nuestras parroquias. De tal manera que en muchas parroquias el 70%, el 80% de toda la actividad ministerial de la parroquia la realizan los hispanos. ¿Y esto cómo sabemos? Porque estamos ahí los lunes y los martes y los miércoles y ahora también los jueves, porque estamos creando un nuevo grupo para organizar eventos culturales. Los viernes están ahí para distintos grupos juveniles, los sábados y obviamente los domingos. Y esto, que es una maravilla, muchas veces crea tensiones en nuestras parroquias, porque nuestros hermanos y hermanas blancos, sobre todo los ya mayores, que están acostumbrados a ir nada más el domingo por la mañana a la misa dominical,
No entiende por qué estamos nosotros ahí todo el tiempo. Pero, Padre, están aquí todos los días. Y ahora también quieren estar aquí los jueves. Entonces, que no tienen otro lugar a donde ir. Y a veces se desesperan, ¿no? Y el padre le dice, bueno, ¿ustedes van a utilizar esos salones? No, pero ¿por qué están aquí todo el tiempo? Entonces, y aquí vemos otra realidad en nuestras parroquias. No nada más nosotros tenemos una gran capacidad ministerial, sino que como pueblo inmigrante, vemos en la institución de la iglesia el único lugar donde nos sentimos más o menos en confianza y a gusto. Por eso, nosotros vemos a la parroquia en la iglesia, en sus facilidades, en sus instalaciones, como un lugar de reunión, no nada más sacramental, sino cultural y social. Y eso es algo que le ha pasado a todos los grupos inmigrantes que han venido a Estados Unidos. Nosotros vemos en la iglesia nuestro lugar de reunión. Y esta es una realidad que es parte de la realidad de la pastoral hispana en Estados Unidos. De nuevo, una gran bendición, pero por otro lado, una situación que puede llegar a crear conflicto, puede llegar a crear, por ejemplo, en parroquias en donde son pequeñas y el salón está constantemente ocupado y hay que manejar bien la calendarización y a veces los hispanos realmente no tienen buena conexión con el staff, entonces hay un conflicto porque no seleccionaron la fecha. ¿Le resulta familiar lo que le estoy diciendo? Esto es algo muy generalizado. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos apreciar nuestra capacidad ministerial y verla como un don, pero ver también el reto, cómo podemos organizarla de tal manera que se mueve suavecito, que está bien organizada, que está bien calendarizada, etcétera, para que esa actividad ministerial sea vista como lo que es realmente un gran don de la iglesia. Otro aspecto, que esto ya lo mencioné, ya no lo voy a repetir mucho, pero es la tensión que existe en los distintos grupos, sobre todo a nivel de movimientos apostólicos, eclesiales. Pero también puede existir a nivel de nuestro liderazgo. Líderes que realmente no nos llevamos bien. Y ese es uno de los retos que nosotros tenemos como pueblo hispano. Nosotros en nuestro liderazgo tendemos mucho a querer lograr el consenso, pero a veces, más bien muy a menudo, el dicho, el que traga más saliva come más pinole, el que más habla, el que más domina, puede crear esa dinámica de líder en donde los líderes nuevos no pueden emerger porque el liderazgo no es un liderazgo que ha aprendido a ser compartido. Entonces es muy importante que nosotros como pueblo hispano no nada más seamos un pueblo muy protagonista ministerialmente, sino que seamos cada vez más capaces de tener un liderazgo compartido. Saber ser líderes con otros. De ahí la importancia de escuchar, etcétera, la importancia de organizarnos de tal manera que sea claro por cuánto tiempo una persona tiene un ministerio, cómo se organiza el grupo de liderazgo ministerial, cómo se toman decisiones, todas esas cosas prácticas que nos ayudan a aceptar nuestro liderazgo en vez de estarnos peleando por el liderazgo. En mis muchas visitas a distintas comunidades del país, dos cosas que escucho muy seguido de los líderes que están encargados es que Alejandro, muy pocos de nosotros son los que hacemos todo. Pero por otro lado, escucho al resto de la comunidad diciendo, es que no nos dejan hacer nada. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos como ellos lo hacen, entonces no es aceptado. Entonces, ¿cómo dejar esa realidad de tal manera que los líderes de liderazgo sean formadores de otros líderes para que puedan asumir esos roles, para que nadie se canse y todo el mundo pueda participar, ¿no? Ese es uno de los retos que tenemos nosotros en nuestra vida ministerial, que no nada más es en la iglesia, es algo cultural. Tendemos nada más a tener un líder y ese líder lo seguimos. Y eso muy pocas veces funciona. Lo que es importante es tener muchas personas que pueden ser líderes juntos, ¿verdad? Eso es un modelo más democrático y yo pienso de más crecimiento. Hay una frase que, por ejemplo, nuestros hermanos y hermanas anglos, ¿verdad? Tiene una frase que a mí me gusta mucho que dice, we agree to disagree. Estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero la amistad y la relación sigue.
Nosotros, los hispanos, nos gusta mucho trabajo estar en desacuerdo con alguien porque lo tomamos personal. Entonces, esa es una de las cosas que seguramente en este curso y otros, en este programa de formación, iremos mejorando. Es muy importante, y esto lo vemos cada vez más, que el liderazgo de los hispanos está siendo percibido como un don. Cada vez en más parroquias, esto que he platicado de nuestra actividad ministerial es vista como algo muy bueno, algo que le ayuda a toda la iglesia. Y es muy bonito porque uno se es afirmado en liderazgo, no nada más dentro de la comunidad hispana, sino desde el párroco, desde el staff, desde el consejo parroquial, ¿verdad? Y también se ha visto que nosotros somos gente muy generosa, que damos tiempo, talento a la iglesia a manos llenas. En cuestiones, tenemos 1000 maneras de colaborar en una comunidad eclesial. El sobrecito todavía nos cuesta trabajo y compartir el tesoro en ese sentido es algo que estamos aprendiendo poco a poco. Pero a proveer nuestro tiempo y nuestro talento en renovación dentro de la iglesia, en limpieza dentro de la iglesia, en cuestiones de mantenimiento, en cuestiones de proyectos especiales, nadie nos gana. ¿Por qué? Porque se dice, esto se necesita, ¿y quiénes son los primeros que le entran? Nosotros. Eso es muy bueno. Y también, obviamente, conforme vamos siendo un pueblo de mayores recursos económicos, también estamos compartiendo en ese sentido. Pero yo he hablado con miles de sacerdotes en donde dice, nuestro pueblo hispano, con su tiempo, con su talento, con su capacidad de organizar eventos para recaudar fondos, ¿verdad? Es una gran fuerza de stewardship en nuestra parroquia. Una cosa que sí, y esto es algo que yo se los comento a ustedes porque quiero que lo vayamos reflexionando a través del curso, es que si bien nosotros tenemos un liderazgo impresionante y una capacidad ministerial impresionante dentro de la pastoral hispana, y también de alguna manera en servicios y acciones específicas, somos muy pocos los que somos miembros de consejos parroquiales, de consejos de finanzas, de personas en el staff, de personas que están participando en proyectos, por ejemplo, de construcción. Entonces, y esto tiende a ser bajo. Y lo que se escucha, ¿verdad? A través de la consulta y a través de la conversación con distintas personas, es que muchos de nosotros todavía no nos sentimos con la formación y capaces de ejercer un liderazgo a estos niveles. Y eso, pues, es bueno reconocerlo y aceptarlo. Por otro lado, nos hacemos la pregunta, si nosotros somos la mayoría emergente dentro de la iglesia, ¿qué tipo de liderazgo vamos a ofrecer a la iglesia? Y por eso qué bueno que ustedes se están formando con este programa tan excelente que Oscar dirige, para nosotros sentirnos capaces y dispuestos a ofrecer nuestro liderazgo también dentro de la estructura de la iglesia. Y no nada más en ministerios litúrgicos o catequéticos o en movimientos eclesiales o en actividades propias de la comunidad hispana. Entonces, sería interesante ver, por ejemplo, ahorita que ustedes son 47 personas que están en formación, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, son miembros del staff de la parroquia? ¿O cuántos de ustedes son miembros del consejo parroquial o de finanzas? Y de alguna manera ver cuál ha sido la jornada de aquellos que han llegado a ese nivel de preparación, a qué tipo de formación y apoyo han necesitado, han requerido, etc. ¿no? Y esto, pues, nada más, ¿verdad? Sentimos a sentirnos poco preparados para participar en esos consejos y actividades. Yo mismo, obviamente, tengo 40 años aquí. El 24 de junio cumplí 40 años de que llegué a Estados Unidos por un año y ya llevo 40, pero bueno. Y obviamente lo que hago ahorita, pues, no lo estaba haciendo cuando tenía un año de estar aquí, o 2, o 3, o 4, ¿no? Pero la cuestión es cómo nos vamos proyectando como líderes para poder servir a la iglesia cada vez de una manera más fundamental. Como ya decía antes, nosotros tenemos ejército de voluntarios en distintas actividades, para distintas celebraciones, incluso diocesanas, pero parte de personal parroquial limitado. Sin embargo, a pesar de que el número es bajo, sí hemos visto que el número de hispanos que se están formando profesionalmente está creciendo mucho.
A través del quinto encuentro, muchos jóvenes que surgieron como parte del proceso, yo conozco a varios que están haciendo su doctorado o su maestría. He sabido de muchos que han sido contratados en una parroquia o en una diócesis, sobre todo gente joven. Entonces, el número, vamos en aumento en términos de personas que están ejerciendo ese nivel profesional de ministerio. Y uno de los factores más importantes que lleva, por ejemplo, a nuestra contratación, no nada más dentro de la iglesia, sino en muchos ámbitos de la sociedad norteamericana, pero dentro de la iglesia también, el hecho de que somos biculturales y bilingües. Eso es un gran don. Y hay infinidad de parroquias y de diócesis y de casas publicadoras y de escuelas católicas que están buscando personas biculturales y bilingües. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia es una iglesia muy diversa que tiene que saber cómo servir a distintas comunidades, sobre todo a la comunidad en inglés y en español. También les preguntaría cuántos de ustedes son bilingües. Estoy seguro que la inmensa mayoría son. Entonces, ya he dicho muchas cosas que he compartido aquí y ahora nos toca irnos de nuevo a los pequeños grupos, ¿verdad? Pudiéramos irnos a los mismos grupos en los que estuvimos antes. ¿Qué te parece, Oscar? Y aquí hay 3 preguntas en las que les voy a invitar. Sí, les voy a pedir que sigan siguiendo el método de invitación mutua, ¿ok? Para podernos escuchar. Y aquí hay 3 preguntas, ¿verdad? Que yo les hago. ¿Qué tan bien está representada la comunidad hispana en el personal de la parroquia y en el consejo parroquial? La otra es, ¿qué tan bienvenidos se sienten los adolescentes y jóvenes hispanos en tu parroquia? ¿Y qué programas están diseñados para ellos? Otra pregunta, ¿qué grupos y actividades ayudarían a los adolescentes y jóvenes hispanos a involucrarse más en la vida de la iglesia? Estas son algunas de las preguntas. Pueden también compartir, voy a lanzar otra pregunta, ¿verdad? ¿Hasta qué punto el liderazgo hispano de la comunidad parroquial de ustedes es un liderazgo que trabaja bien en conjunto? ¿O cuáles son los retos que enfrenta? Elijan una o dos de estas preguntas para platicar, ¿verdad? Y sí les voy a pedir de nuevo que al principio se inviten mutuamente. Y luego vamos, cuando hagamos el plenario, vamos a tener una conversación, escuchar de ustedes algunas de las experiencias que se compartieron. ¿Les queda más o menos clara la tarea? ¿Hay alguna pregunta con respecto a las preguntas? Muy bien, entonces nos vamos a los grupos. Ahorita son las 11:58 y vamos a regresar acá a las 12:15 minutos y eso nos va a permitir tener 15 minutos de plenario. ¿Les parece bien? Muy bien, adelante. Hay tanto que platicar, ¿verdad? Wow, es que... La verdad, sí. Es que esta temática que habla de la realidad parroquial, pues es donde nosotros estamos inmersos, ¿verdad? Entonces, yo quisiera ahorita invitarlos a ustedes, así como hice la vez pasada, pero aquí sí que compartieran un poquito qué fue lo que escucharon dentro del grupo, cuáles fueron algunas de las ideas que se escucharon dentro del grupo. No tanto dar un resumen, pero ¿qué escucharon y qué se compartió en el grupo? ¿Quién quiere empezar? Yo, por ejemplo, A ver, Buenas tardes. ¿puedo decir este nombre y todo? Sí, mi nombre es Juan Trujillo. Perdón, Soy de la parroquia. Juan, es que estaba Yadira ahí. Yadira iba Perdón. Sí, Yadira, habla. Gracias. Mi nombre es Yadira y soy de la parroquia de San Antonio. Bueno, la reflexión que hicimos, yo pienso que todos tenemos el problemita, ¿verdad?, de falta de comunicación en lo que es el consejo parroquial o pastoral. Nosotros, por ejemplo, sí tenemos en nuestras reuniones del consejo pastoral. En nuestra parroquia, pues, le voy a llamar ventaja, que somos la mayoría, vamos a decir, un 90% hispanos y el 10% anglos.
Entonces sí hay como fricciones de falta de comunicación tal vez, porque cuando no asisten los anglos, pienso que nosotros como hispanos no les comunicamos lo que se, lo que se acuerda en esos consejos. Entonces pienso, falta de comunicación y también algunos de los compañeros que compartimos ahorita pienso que es lo mismo. De acuerdo a la segunda pregunta de cómo se sienten los jóvenes, si se sienten bienvenidos, pienso que, al menos en nuestra parroquia, pienso que no, que nos falta mucho. Me gustó lo que usted compartió de tener diferentes tipos de grupos, pero sobre todo escuchar sus necesidades y sus gustos, porque a veces creamos grupos de jóvenes de ciertas edades y nosotros como que decidimos cuáles son los temas que se van a hacer, las actividades que se van a hacer, sin tomar en cuenta sus necesidades y sus gustos, anhelos, lo que ellos quieran hacer, ¿verdad? Y la última pregunta, que era, ¿qué grupos y actividades ayudarían a los adolescentes? Pues creo lo primero que tendríamos que hacer es escuchar sus necesidades, escuchar lo que ellos quieren hacer y partir de ahí. Muy bien. Gracias. Uno de los principios pastorales que vamos a aprender aquí es, lo mejor es planear con la gente, no para la gente, sobre todo con los jóvenes. Ahora sí, Juan, adelante. Sí, buenas tardes. No, estuvo perfecto lo que ella dijo, estuve en el mismo grupo con ella y sí, lo mismo hablamos. Yo compartí en la parroquia donde yo estoy, aquí en East Chicago, de la San Francisco Javier, es de que estamos en el grupo de neocatecúmenos. Tenemos el grupo de neocatecúmenos. Entonces ahí ayuda mucho a los jóvenes, como yo que tengo 8 de mis hijos, estamos todos en el grupo. Entonces, sí, a mis propios hijos han invitado a otros jóvenes y sí han entrado al grupo, han venido y comparten sus ideas y sí les ha funcionado, pues. Entonces, sí, lo mismo que la señora Yadira dijo, eso fue lo que compartimos en el grupo. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. ¿Una persona de otro grupo que quiera compartir? Bueno, mi nombre es Salvador Martínez, yo pertenezco a la Iglesia de la Sagrada Familia aquí en La Porte y solamente yo quiero algo que se compartió en el grupo donde yo estaba ahorita, que me dio mucho gusto escuchar que en alguna de las parroquias donde ellos están, que los jóvenes en verdad están bastante involucrados y tienen varios ministerios. Eso me dio mucho gusto y es algo que a mí me gustaría en lo personal que en nuestra parroquia se hiciera algo así, porque ahorita en este momento no tenemos un grupo juvenil hispano. Había un grupo juvenil en anglo y no sé si todavía existe, porque creo que el líder que estaba llevando ese grupo se fue, más no sé si exista todavía, pero un grupo juvenil hispano no hemos tenido por lo menos unos 10 años. Antes de eso, mi esposa y yo estuvimos manejando un grupo como por 7 años y en realidad pues eso es lo que necesitamos. Los jóvenes de esta forma ahorita sí están involucrándose poco a poco, pero aún hace falta mucho más para poder atraerlos y poder formar, pues no un grupo como decías tú, sino varios grupos donde se puedan llenar cada una de las necesidades que ellos tienen. Y esto. Claro, bajo una misma visión de una pastoral juvenil, distintos grupos, ¿verdad? Para que haya coordinación. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más de otro grupo? Bueno, ¿Sí? mi nombre es Lupita Ayala. Hola, ¿Me Lupita. escucha? Muy bien. ¿Me escucha? Sí, muy bien. Ok. Bueno, lo que yo ahorita estaba compartiendo en el grupo es que, bueno, nosotros somos nuevos. Soy de la parroquia de San Francisco Javier en La Station, Indiana. Y nosotros estamos, pues, nuevos, ¿verdad? En este programa aprendiendo a ser líderes. Y nuestro propósito, yo veía las preguntas que se refiere de los jóvenes, ¿verdad? Pero nuestro propósito en nuestra parroquia es trabajar también con los matrimonios, los papás de los jóvenes, para poder, pues que ellos también participen, ¿verdad? Y así a lo mejor ya podemos atraer también a los papás y a los jóvenes. Muy bien, muchísimas gracias. De nada. ¿Alguien más de otro grupo que quiera compartir? No todos juntos, ¿eh?
Ok, estaba en el mismo grupo Wanda Ocasio-Nelson, Holy Spirit, de Indianapolis, Indiana. Estaba en el grupo con Lupita y el grupo de Holy Spirit, Eastside. Lo que más nos faltó a nosotros como grupo, estamos aprendiendo a ser líderes, especialmente hablo personalmente de mí, y también vemos que tenemos los jóvenes en nuestra parroquia, tenemos grupos, pero no tenemos diversos grupos que todos los jóvenes puedan estar. Eso es algo que hay que trabajarlo con nuestra iglesia. También representantes en consejos y en parte del staff de la parroquia. Tenemos representación, pero necesitamos mucha mejor participación en el consejo parroquial que sea bilingüe para podernos comunicar con los anglos y nosotros los nativos. Muy bien, muchísimas gracias. ¿De otro grupo alguien quisiera compartir? Ok, adelante. Bueno, yo soy Félix de San Eduardo. La verdad es que nosotros nos sentimos bendecidos porque el padre que está como párroco es bilingüe, habla muy bien español y es anglo, entonces es obvio, habla también inglés e italiano. Entonces, eso ayuda a que su perspectiva multicultural haga esta fusión y esta visión de ser una iglesia bilingüe, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho. Sin embargo, sentimos que uno de nuestros retos es cómo tener mayor presencia, porque solo tenemos a un representante hispano dentro, digamos, de toda la comunidad que realmente maneja la iglesia, ¿no? Entonces, la comunidad está creciendo en San Eduardo, pero todavía no somos como 50% mayoría de la comunidad que asiste a la iglesia. Entonces, creo que ese es un reto, cómo mejorar nuestro liderazgo y cómo tener acceso a este grupo que realmente lidera las actividades en la iglesia, por un lado. Por otro, me parece que lo que tú decías de que al final un grupo de jóvenes en la iglesia es un grupo de amigos, eso me hizo recordar mis años cuando yo iba a mi grupo de la iglesia de joven y realmente tienes razón, o sea, al final se convirtieron ellos en muy buenos amigos míos, y creo que a veces se nos olvida un poco cómo es esa dinámica, entonces creo que sí nos falta regresar un poco a ver cómo entusiasmar a los jóvenes en la iglesia, porque sí hemos hecho algunas actividades como tratando de formar a lo mejor un grupo de jóvenes, pero no hemos sido exitosos todavía. Sería bueno tener a lo mejor de otras iglesias que sí tienen programa de jóvenes algunos tips o lo que les ha funcionado para ver si nosotros lo podemos implementar en otras iglesias, ¿no? Ya que estamos en este grupo donde tenemos gente de diferentes iglesias para ver, pasar esto me ha funcionado a mí y de esa forma poderlo también tratar de implementar. Porque nosotros vemos que hay, pues por ejemplo, llevamos a los niños cuando son más chiquitos, pero llega una edad en la que ya les da pena participar o estar involucrados y como que ahí es donde los padres sufrimos para poder seguir involucrándolos en la iglesia, en las actividades. Y pues finalmente también sentimos que de los retos que tenemos como comunidad hispana están los de cómo llegar a la gente. O sea, a veces sentimos que la gente solo va a misa y se sale, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer estos programas atractivos para hacer crecer a la comunidad? No sé si nuestras ideas realmente estén plasmando el interés de la gente, porque a lo mejor para nosotros hay ciertas actividades que hacemos que a nosotros nos parecen importantes, pero quizá a la comunidad no les son importantes y por eso quizá nos falte, como decías, planear junto con ellos para entender realmente cómo captarlos en la iglesia. Y también vemos un poco de madurez, ¿no? O sea, a veces madurez tanto de los líderes o los que estamos participando en la iglesia como dentro de la comunidad. A veces sentimos que si alguien no te saluda efusivamente, como que ya dices, pues es que está enojado, ¿no? Y ya me vio feo y así, como que esa parte que desde mi perspectiva siento que adolecemos mucho la comunidad hispana, somos como más sensibles a ese tipo de actitudes. Y somos muy sentidos, decimos, ¿no? Pero Ujú. aquí es ahora sí poder tener la capacidad de ver un poquito más allá de ese tipo de interacciones, ¿no? Y verte a ti mismo pues, realmente como un discípulo misionero de Cristo que es abierto a distintas realidades, ¿no? Pero pues nos queda un minuto nada más, el tiempo vuela, pero agradecerle su participación y seguramente platicaron de muchísimas otras cosas en su grupo y esta realidad de las parroquias sería interesante ver hasta qué punto realmente parece que refleja mucho algunas de sus parroquias
tanto las cosas, los dones, las cosas buenas como los retos. Así es que lo único que me queda decir a mí es que muchas gracias y para la próxima vez recuerden que tienen que mandarme su reflexión, ¿verdad? Sobre las 140 palabras o más o menos 140 palabras sobre lo que ustedes aprendieron, lo que se les hizo más significativo de de esta primera parte del curso de Fundamentos de la Pastoral Hispana. Oscar, te paso el micrófono. Gracias, Alejandro. Y efectivamente lo que buscamos es que ningún módulo quede aislado. Entonces, precisamente este módulo se llama Fundamentos porque creemos que Alejandro está dándonos la oportunidad de ver los cimientos de una estructura que es la pastoral hispana latina en Estados Unidos. Entonces, junto con lo que nos presentó de la memoria histórica, que ojalá haya quedado bien grabado en su mente y en su corazón, vayan de alguna manera ustedes construyendo desde su realidad lo que viene en un futuro con los siguientes módulos. Entonces, no queremos exhaustar, pero de alguna manera sí presentar los cimientos. Segundo, aprovechar a Alejandro en esta modalidad de consultor y de experto en la materia. Entonces, si alguien tiene algún tipo de pregunta ya más personalizada, mándenle a su correo y decir, esto es una situación que vivimos, o incluso úsenlo como los ejercicios, ¿verdad? Es decir, cómo pueden seguir expandiendo su, pues su realidad en torno a preguntas usando la metodología de las asignaciones. Entonces, aprovecharlo. Tercero, dime, Alejandro. No, es que se me olvidó decirles algo también de tarea. Es opcional, pero es muy importante que ustedes investiguen cuándo se inició la pastoral hispana en su parroquia. ¿En qué año, verdad? Se realizó la primera misa dominical en español en su parroquia. A ver cuántos de ustedes pueden llegar a cuándo y qué año, ¿verdad? Y quién participó y cosas así, ¿verdad? Y sería bonito escuchar la próxima vez algo de esto. Disculpa. Y de hecho, esa es una de las cosas más bonitas que surgieron como parroquia en el grupo número 1, que pudieron entrar a la memoria histórica de su propia parroquia, porque solamente así van a poder hacer conexión con las futuras generaciones al ir entendiendo ese contexto, esa historia y las raíces, ¿verdad? Entonces, yo creo que puede salir más adelante como un trabajo, Alejandro, el poder permitirles que pregunten, que analicen, etcétera, etcétera. Sé que el Espíritu Santo tiene preguntas. Miren, me gustaría finiquitar o ya cerrar y los que se puedan quedar adelante, pero sí para dar puntualidad al hecho de terminar. Si no se responden las preguntas, me comprometo a que la próxima reunión se toquen. Último aviso parroquial. Ya me preguntaron cómo van a poder escribir. Los que ya tienen su correo y su cuenta de Marian, Microsoft Office es gratuito. Entonces, ese es uno de los beneficios que ustedes están obteniendo por ser estudiantes, de tal manera que ya tienen Microsoft incluido en el paquete de beneficios. Entonces, solamente hay que entrar. Quizás me toque ponerles un video ahí de cómo tener acceso, pero ese es uno de los beneficios para que puedan escribirlo en Word. No quisiera que otra metodología, sino que es la más accesible, creo, Alejandro. Sí, sí, porque esa yo la puedo abrir sin problema, sí. Ok. Entonces, bueno, con esto terminamos. Aquí cierro lo de recording